Hola, buenas tardes. Soy Julio Viejo del Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo Zaporito de la clase Primero OMBC y esta es una presentación sobre el ciclo Rankine. Introducción. El ciclo Rankine. En este trabajo voy a hablar sobre el ciclo Rankine, los principios termodinámicos del ciclo Rankine, componentes, variantes y mejoras del ciclo Rankine y una pequeña conclusión personal al final. Este es el índice que vamos a tratar en esta presentación. Introducción al ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico en el cual se realiza la conversión de calor en trabajo. El ciclo Rankine se desarrolló como una alternativa al ciclo de Carnot, el cual pudiera operar en condiciones similares, eliminando los aspectos imprácticos del ciclo Carnot. El ciclo Rankine se obtiene si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo en el condensador. Definición. El ciclo Rankine utiliza un fluido de trabajo que alternativamente evapora y condensa, típicamente agua. Mediante la quema de un combustible, el vapor de agua es producido en una caldera a alta presión, para luego ser llevado a una turbina donde se expande para generar trabajo mecánico en su eje. El vapor de baja presión que sale de la turbina se introduce en un condensador, equipo donde el vapor condensa y cambia al estado líquido. Posteriormente, una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en fase líquida para volver a introducirlo nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo. Importancia en la generación de energía térmica mediante el ciclo Rankine. Es importante la creación de la energía térmica mediante el ciclo Rankine porque es un proceso que en la actualidad, donde estamos en una búsqueda constante de energías alternativas más sustentables con el medio ambiente, puede ser una de las mejores alternativas para obtener energía mediante el ciclo Rankine orgánico, que logra una optimización del ciclo mediante la utilización de fluidos orgánicos para generar energía verde. Principios termodinámicos del ciclo Rankine. El ciclo Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto de los siguientes 4 procesos. Compresión isentrópica en una bomba. Adición de calor a presión constante en una caldera. Expansión isentrópica en una turbina. Rechazo de calor a presión constante en un condensador. Compresión isentrópica en una bomba. El agua entra a la bomba como líquido saturado y se condensa isentrópicamente hasta la presión de operación en la caldera. La temperatura del agua aumenta un poco durante este proceso de compresión isentrópica debido a una ligera disminución en el volumen específico del agua. En la imagen podemos apreciar este proceso en el momento en el que el agua entra a la bomba. Número 1. Adicción de calor a presión constante en una caldera. El agua entra a la caldera como líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado. La caldera es básicamente un gran intercambiador de calor donde el calor que se origina en los gases de combustión, reactores nucleares u otra fuente se transfiere al agua esencialmente a presión constante. En la imagen podemos apreciar este proceso en el momento en el que la bomba expulsa el agua hacia la caldera. Número 2. Expansión isentrópica en una turbina. El vapor sobrecalentado entra a la turbina donde se expande isentrópicamente y produce trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. La presión y temperatura del vapor disminuyen durante este proceso. En la imagen podemos apreciar este proceso en el momento en el que la caldera expulsa el vapor hacia la turbina. Número 3. Rechazo de calor a presión constante en un condensador. En este proceso, el vapor entra al condensador, se condensa a presión constante. El condensador es básicamente un gran intercambiador de calor, rechazando el calor hacia un medio de enfriamiento, como un lago, un río o a la atmósfera. El vapor sale del condensador como líquido y entra a la bomba, completando el ciclo. En la imagen podemos apreciar este proceso cuando el vapor sale de la turbina hacia el condensador y cierra el ciclo, el número 4. Componentes del ciclo Rankine. El ciclo Rankine se compone de 4 componentes: bomba, caldera, turbina y condensador, siguiendo un proceso eficiente y repetitivo. Comienza la caldera, donde el agua se calienta hasta convertirse en vapor de alta presión.
Este vapor vigoroso impulsa una turbina, generando energía mecánica. Luego pasa por un generador que convierte esa energía en electricidad. Después de su trabajo, el vapor se enfría y se condensa en el condensador, volviendo a su estado líquido, y finalmente una bomba lo devuelve a la caldera para reiniciar el ciclo, completando así la secuencia continua y productiva del ciclo Rankine. Variantes y mejoras del ciclo Rankine. En la búsqueda por una mejora de eficiencia en el ciclo Rankine se han descubierto varias variantes: ciclo Rankine regenerativo, ciclo Rankine supercrítico y el ciclo combinado del ciclo Rankine y el ciclo de gas. El ciclo Rankine regenerativo. En un ciclo de Rankine, el condensado a la temperatura existente en el condensador es enviado a la caldera, donde se produce un calentamiento altamente irreversible. Precisamente, la eficiencia del ciclo Rankine es menor que la del Carnot, fundamentalmente por estas irreversibilidades que se presentan en la caldera. Por lo tanto, si el agua de alimentación a la caldera se puede calentar hasta la temperatura existente en la caldera, se eliminarían los efectos irreversibles del ciclo Rankine. Lo anterior se puede hacer mediante el efecto regenerativo mostrado en la figura. El ciclo Rankine supercrítico. El ciclo Rankine supercrítico es una variante avanzada del ciclo Rankine, utilizando en plantas de energía. Este ciclo, el fluido de trabajo, comúnmente agua, opera a presiones y temperaturas supercríticas, lo que significa que se encuentra en un estado entre líquido y gas. Esto permite un mayor rendimiento térmico y eficiencia en comparación con los ciclos convencionales, ya que elimina la necesidad de condensadores y permite mayores temperaturas de entrada a la turbina. El proceso comienza con la compresión adiabática del fluido, seguido por el calentamiento en un intercambiador de calor de alta presión. Luego, el fluido expande a través de una turbina de alta eficiencia y finalmente se enfría en un intercambiador de calor de baja presión antes de ser recomprimido. Este ciclo ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia energética y reducción de emisiones. El ciclo combinado del ciclo Rankine y el ciclo de gas. El ciclo combinado que más interesa es el ciclo de turbina de gas, Brayton, el cual remata al ciclo de turbina de vapor, Rankine, y que tiene una eficiencia térmica más alta que cualquiera de los ciclos ejecutados individualmente. Desde el punto de vista de la ingeniería, es conveniente aprovechar las características deseables del ciclo de turbina de gas a alta temperatura y utilizar los gases de escape de alta temperatura como fuente de energía en un ciclo en un intervalo de temperaturas menores, como un ciclo de potencia de vapor. El resultado es un ciclo combinado de gas y vapor. Conclusión. El ciclo Rankine es un proceso fundamental en la ingeniería de generación de energía, aprovechando la conversión de calor en trabajo mecánico mediante la vaporización y condensación de un fluido de trabajo, típicamente agua. Su eficiencia y versatilidad lo convierten en un pilar en la producción de energía eléctrica, tanto en plantas de energía convencionales como en aplicaciones industriales. Sin embargo, su optimización continua es crucial para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, impulsando la investigación en tecnologías más avanzadas y sostenibles en el campo de la generación de energía térmica. Esta ha sido la bibliografía que he usado para esta presentación.